Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. A través de Sonora 1500 AM, en el programa Encuentros con Vilma del Mar, tendremos los lunes de Encuentros de Vida y Emprendimiento. Separa tu espacio de 1 hora o media hora para visibilizar tu producto o servicio. Contáctanos al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Gracias por estar allí, juiciositos, en la cita que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder a través de Sonora 1500 y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Saludamos en la gerencia al señor Fernando Peláez, David González, director de Sonora 1500 AM. Oscar Perdomo en el máster, en la dirección y conducción que les habla Vilma del Mar. Los invito para que me acompañen con la reflexión del día de hoy. El momento de la reflexión en Encuentros con Vilma del Mar. Solo debo dejar ir y permanecer liviano. ¿De qué me sirve quedar encañado o enredado con situaciones que ya no puedo cambiar? Reservo la energía para aquello que puedo modificar o replantear para vivir bien hoy y sentirme bien mañana. Regalo para el alma hoy, 16 de febrero del 2026. A través de Sonora 1500 AM, en el programa Encuentros con Vilma del Mar, tendremos los lunes de Encuentros de Vida y Emprendimiento. Separa tu espacio de 1 hora o media hora para visibilizar tu producto o servicio. Contáctanos al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. Bueno, y este material que vamos a compartir es de Rodrigo Romo, también para que ustedes se vayan preparando, ¿no? Los contratos que hacemos, cómo debemos ir deshaciendo esos contratos. Entonces, cómo eliminar los contratos, que a veces los hacemos conscientes o inconscientes, o por las, digamos, por las reglas, por las direccionamientos religiosos que hemos tenido. Entonces, los dejo con este material bien especial de Rodrigo Romo. Atención. Lo que vas a ver no es un simple video. Es una masterclass de nivel avanzado. Rodrigo Romo desglosa la mecánica exacta para anular tus contratos de alma. Por favor, busca papel y lápiz, elimina distracciones y toma nota. Tu libertad depende de entender estos conceptos. Empezamos. Bienvenido. Yo soy Humano Luz. El tema de hoy elegido es el incumplimiento de contratos. ¿Qué es un contrato? Un contrato es una situación que asumimos mediante nuestras creencias y decretos personales ante una situación. Por ejemplo, cuando haces un juramento, es un contrato. Cuando, por ejemplo, un caso muy común del que nos reímos, pero es real,
El matrimonio, cuando vas a la iglesia, ante la imagen de Jesús, el sacerdote, y haces ese juramento, juro en salud, enfermedad, en buenos y malos momentos, hasta que la muerte nos separe. Casarse así es un contrato que involucra tu conciencia, tu subconsciente y toda la energía espiritual de esa institución. Promesa, perforación, porque son promesas que implican una expectativa de algo. Esto es como un contrato común. Retrocedamos en el tiempo. En la época de los dioses, si miras la época romana, tenían dioses para todo, del agua, lluvia, sol, viento. Era el famoso politeísmo, ¿no? En Egipto era lo mismo. Entonces, ¿qué ocurría? En las disputas, luchas de poder y demás, cada uno rezaba o hacía sacrificios a su dios y le pedía a su dios que si le ayudaba a vencer al enemigo o en cierta situación, a cambio le daría algo. Algunos ofrecían su alma, otros el alma de su hijo primogénito. Y así sucesivamente es un contrato. Ah, pero es un contrato con Dios, no. Era un contrato con dioses, con entidades astrales o interdimensionales, que ni siquiera sabían quiénes eran. Por eso muchas personas son abducidas en nuestra actualidad porque su alma pertenece a estos dioses. La mayoría de los dioses de la época de egipcios, romanos, sumerios, ¿qué son? Los Anunnaki, los Nibiruanos y los Anunnaki. Recordándoles que la palabra Anunnaki significa aquellos que vinieron del cielo. No todos los Anunnaki son de Nibiru, hay Anunnaki en otros lugares también. Solo retomo este punto para que entiendan que existen contratos buenos y no tan buenos. Así que partamos del principio que tenemos contratos buenos y otros no tan buenos. Cuando hablamos de romper contratos, debo reevaluar específicamente qué deseo, qué quiero limpiar, qué quiero romper. Hay situaciones en las que tengo que renegociar mi contrato. No partamos del principio, como he visto en mis alumnos con la neurosis, pero esto es un contrato, no sé qué. Estar vivo en un cuerpo físico aquí es un contrato. Estar en la tierra es un contrato. Ser devoto de cualquier entidad espiritual es un contrato. Así que vamos con calma. ¿Por qué digo que estar vivo es un contrato? Tienes en tu cuerpo devas que cuidan tu corazón, tu hígado, tu páncreas, todo tu cuerpo. Este deva es un orisha. Y este orisha, este deva, es quien responde por el buen funcionamiento de tu organismo, que es prestado, que pertenece a la madre tierra Nanaburuké. Entonces, para poder encarnar aquí, asumiste un propósito y un contrato con un arquetipo espiritual para usar un vehículo orgánico material. Es un buen contrato, dependiendo de lo que decidas hacer con tu vida. Si decides arruinar tu vida, es un contrato que no fue bien aprovechado. Por eso quiero que entiendan que la palabra contrato no debe temerse, no debe usarse de forma peyorativa. Hay contratos buenos y no tan buenos, pero lo que me interesa ahora en este video es cómo deshacer un contrato. Bien, ahora comienza la parte más divertida de la historia. Para deshacer un contrato, ya sea de secuestro, de implante, de sufrimiento o de pobreza, que es lo que más tenemos, ¿verdad? Porque quieres ver algo curioso. Incluso me río, sí, porque es motivo de risa, por lo siguiente. Durante al menos 1700 años, que es más o menos el tiempo de la Iglesia Católica, siempre se nos enseñó que solo los pobres, los miserables, llegaban a Dios, que los ricos y poderosos, al corromperse, siempre iban al infierno. Bueno, esta historia la cuentan desde hace 1700 años y hasta hoy nada ha cambiado. Entonces, ¿en cuántos ciclos de encarnación hicimos juramentos de miseria y pobreza pensando que así llegaríamos a Dios? Así que es motivo de risa, ¿no? Es una comedia porque llegas allí, descubres que es mentira, vuelves aquí y repites el proceso. Así que es un contrato que es uno de los mayores responsables de la falta de liquidez monetaria en nuestras vidas. Para mis estudiantes que tienen un anclaje en la sanación cuántica, conocen el nombre de su mentor personal. Tienen todo un anclaje. Lo que explicaré será más fácil. Para quienes nunca han hecho un curso de sanación cuántica conmigo, no tienen anclaje ni el nombre de su mentor de conexión yo soy, será un poco más difícil, pero hay formas de avanzar porque tienen entidades que les ayudan. Entonces, primer principio, cuando quieras trabajar en tus contratos, aquellos que no son positivos ni constructivos, ¿qué vas a hacer? Una meditación. Vas a sentarte como estoy yo, o acostarte, o sentarte en posición de loto. Esto depende de la preferencia de cada uno.
Puedes hacerlo al aire libre, en una playa, en una montaña, en una sala, con música clásica o New Age, tú eliges. Te vas a relajar, te vas a centrar, equilibrar y relajar. Vas a hacer anclaje. Pedirás la presencia del punto base, del punto verde, del procesional, nombre de tu mentor, la presencia de los 49 Chohans, arcanos, Elohim, serafines, querubines, los amados orishas y los 72 ángeles de la cábala hebrea. Pedirás la presencia del consejo kármico, consejo evolutivo, de los amados maestros, tus mentores espirituales y otras entidades de nuestro anclaje, que quien sabe, sabe a qué me refiero. Te envolverás en un merkaba de protección. Te visualizarás en nuestros merkabas de curación cuántica o del upgrade de Melquisedec. Para quien es mi alumno, sabe de qué estoy hablando. Ahí está el de Nash, merkaba multidimensional, sí, el dominio 5, 15, 20 o 30, según lo que captes. Sí, puedes usar el merkaba del propio Havich. Bueno, los alumnos lo saben. Quien no es mi alumno, que aún no ha hecho curso conmigo, puede utilizar el octaedro o cubo de Metatron, que es más fácil de buscar en internet. Ahí te visualizas dentro del cubo de Metatron. Comienza a inspirar profundamente en 3 pausas. Retén, suelta. Inspira, retén, suelta. Que sea lento, es decir, dentro del límite de tu capacidad de inspiración, retención y liberación del oxígeno, llenando hasta el abdomen, o sea, la barriga, visualizando este aire con el que estás trabajando, entrando en color violeta, invocando la presencia de Saint Germain, Lord Shastra, que fue el antiguo Chohan del séptimo rayo, la propia Kuan Yin, Portia, Obaluae, porque Obaluae también es violeta y Obaluae Enara, en uruguayo significa Señor del mundo. Por lo tanto, Obaluae también es Melquisedec en la traducción, invocando estas jerarquías de tu anclaje y pidiéndoles que ayuden en la limpieza de los miasmas de memoria celular de tu línea ancestral, para limpiar y cortar los miasmas. ¿Qué miasmas? De miedo, de culpa, de ira, de odio, de sufrimiento, de pobreza, de abducción, etc. Incluso enfermedades. Así que, en este ciclo de respiración, estás pidiendo a esta jerarquía del rayo violeta y a otras que puedas solicitar que trabajen principalmente estos aspectos, que son contratos. Luego te relajas, llamas específicamente a las entidades que conoces, sea tu Exu, tu Pombajira, tu Caboclo, la línea de Heré, la línea de Preto Bello, los ayudantes, Ramatiza y así sucesivamente, los comandantes, todos aquellos que ya conoces, que sabes están en tu linaje, y vas llamando y pidiendo ayuda a la jerarquía. Entonces comienzas a visualizar en el chakra básico una esfera de luz rosa, rosa muy intensa del amor y del perdón. Luego trabajarás todas tus memorias del chakra básico, del cóccix, a través de la energía del amor, del rosa, del perdón y de la compasión. Y entonces, ¿qué vas a trabajar? Tu proceso intrauterino. Trabajarás desde tu concepción, la fecundación del óvulo de tu madre, hasta el momento del nacimiento. Todo por la memoria del chakra básico. Cuando elevas un poco la energía, tocas la parte de la sexualidad, el chakra sexual, entonces empiezas a trabajar con la energía del chakra sexual, precisamente para abordar la sexualidad en sí, trabajar todo el aspecto energético de tu sexualidad en relación con tus progenitores y tu memoria celular con tus contactos sexuales de vidas pasadas que involucran temas de abuso sexual, miedos y tabúes de la sexualidad, íncubos, súcubos. Así trabajarás tu memoria personal de sexualidad con el anclaje de las entidades. Cuando tocas la parte sexual, afectas la parte sacerdotal. Entonces puedes invocar la presencia de las 7 faldas, Dama de la Noche, María Padilla, Pluma Blanca, Caboclo Coral, Tupinambá. Vas llamando a tu gente. En ese momento estás pidiendo, mientras visualizas esa esfera de luz rosa, trabajar el perdón, la transmutación y la misericordia de todos los contratos que has hecho o en los que has estado involucrado. Sucesivamente elevas la energía hasta el esplénico umbilical. Mismo procedimiento, pides que la energía de memoria celular que está atrapada en esta área umbilical, que tiene que ver con la línea progenitora, porque el cordón umbilical te conecta con tu madre, te conecta directamente con toda la línea materna,
Entonces empiezas a limpiar a tu madre a través del cordón umbilical, empiezas a limpiar a tu abuela, a tu bisabuela y a tu linaje. ¿Cuántas generaciones eliges? 10, 15, 20. Tú lo defines. Entonces, a medida que defines, has entrado en la línea del tiempo. ¿A quién necesitas tener en la línea del tiempo? Nuestro querido giramundo y las 7 encrucijadas para desplegar la línea del tiempo y del espacio de las encrucijadas de la vida para llegar a esas otras regencias de tiempo-espacio. Vas abriendo. ¿Qué va a pasar? Estás conteniendo la respiración. Llegará un momento en que te desmayarás. Esto es normal que ocurra. Simplemente perderás el conocimiento. ¿Por qué? Has llegado al primer contrato. Entonces, cuando llegas al primer contrato, el cuerpo dice, pierdes la conciencia, porque en ese primer contrato ya has encontrado implantes, los famosos chips, has encontrado a los obsesores, los eguns del contrato que no quieren dejarte liberarte y toda la energía de dolor, angustia y sufrimiento, porque el contrato está atado a la angustia y sufrimiento, a lo negativo. Así que cuando intentas limpiar y romper esto, no tienes fuerza. Dependes de tu tronado, de tu coronado, de tu jerarquía y de tu anclaje. Entonces, este es el punto crucial de nuestra limpieza de contratos. Cuando empiezas a darte cuenta que estás tocando la herida, así que no es en una meditación que vas a limpiar el contrato, son varias, hasta que logras sacar esa porquería de dentro de ti. Entonces, este es un aspecto que quiero que entiendan que es una ilusión. Ah, estoy meditando y limpiando contratos todos los días. No es exactamente así. Empezaste a jugar con la limpieza. No significa que en una meditación vayas a limpiar 50 u 80 encarnaciones. No, estás empezando a jugar a limpiar. ¿Entiendes? Así que para que entiendan, piensen que los contratos que tienen, la suma de vidas en el nivel físico y astral, equivale a un camión gigante de arena, para no decir una palabra más fea, ¿cierto? De arena. Y estás en tus meditaciones con una cucharita de té, quitando arena. Debes pensar que tardarás toda una vida o más con una cucharita para limpiar. Pero al menos comenzaste a limpiar. Desde el momento en que invocas el anclaje y ellos están presentes, esa cucharita puede convertirse en una pala o retroexcavadora según tu conexión cardíaca con las entidades que harán la parte apométrica de tu trabajo. Bueno, ahí estás con tus chakras, trabajando, vas a entrar en el plexo. Cuando entras en el plexo, entran todas nuestras emociones personales, de relaciones, matrimonio, hijos, familia, trabajo, éxito, ego, vanidad, todo lo vas a encontrar. Entonces empezarás a limpiar todos los contactos que has hecho con las personas, que has usado contra ellas. No olviden que es muy fácil ponerse de víctima, pero la mayoría de veces somos víctimas, somos los culpables, en el sentido de que generamos los contratos. No sirve culpar a otros, es muy fácil culpar a alguien. Cuando vas a modificar un contrato, es hora de asumir personalmente tu participación en él. Quizás fuimos engañados, pero solo fuimos engañados por nuestra codicia, ansia de poder, sino no entrarías en un contrato malo para ti. Entonces, ¿qué sucede? Empezaste a limpiarme, empezaste a mover todo esto. Llegará un momento en que para quienes practican la sanación cuántica, tendrán que abrir el Yavit. Al abrir el Yavit, comienza el trabajo de toda la jerarquía, desde Pluma Blanca, Arcángel Miguel, Arcángel Uriel, Ezequiel, Gabriel, Serpiente Coral, Tiriri. Comienza el equipo. En ese momento empezarás a notar que tu Merkaba se convirtió en un reactor de energía, un generador de energía, porque lo estás sintiendo. Así que hay dos situaciones. O empiezas a sudar desesperadamente y te sientes mal, porque estarás tocando algo que te causará una angustia muy profunda, o simplemente te desmayas y despiertas media hora después, sin saber qué pasó. Estas son las dos posibilidades más comunes dentro de estas meditaciones. ¿Por qué? Cuando sientes angustia, dolor, ganas de llorar o incluso miedo, es porque estás tocando memoria celular en la piel, está en tu piel, en tu cuerpo. Es un proceso de limpieza, o sea, lo que se está limpiando está en tu cuerpo. Puede ser un implante, un obsesionador o un recuerdo muy profundo de culpa o miedo. Cuando te desacoplas es porque está en un nivel más sutil, entonces tu cuerpo astral es llevado para trabajar en eso, porque está en el subconsciente. Entonces,
Aquí tenemos que verificar lo siguiente. Los contactos pueden estar almacenados en el superconsciente, en el consciente, en el inconsciente o en el subconsciente. Son 4 estados de conciencia diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Son diferentes niveles de memoria celular en tu línea de neuronas. Dependiendo de la profundidad de tu meditación, podrás alcanzar uno, otro o quizás hasta los 4 niveles. Cuando alcanzas los 4 niveles, te desacoplas del cuerpo, te desmayas, porque no puedes revivir ese proceso porque es muy fuerte. Cuando sientes angustia, ganas de llorar, dolor, es porque lo tienes a flor de piel, entonces está muy cerca del consciente y subconsciente, así que es fácil trabajar con ello, pero es traumático, porque tendrás miedo, no querrás tocar ese contrato de nuevo, no harás ninguna meditación durante meses, pero mientras no lo limpies, te perseguirá y te perturbará, porque sabes que debes limpiarlo, pero tienes miedo de hacerlo. Por eso muchas veces es más fácil hacer una sesión de regresión o de apoyo con un psicólogo, con un terapeuta, para trabajar el contrato, porque te está ayudando que intentar hacerlo solo. Gente, lo repito nuevamente, nosotros, tú y yo, nosotros en general, nunca lograremos de primera eliminar todos los contratos. ¿Por qué? Los contratos se almacenan como memoria celular y como memoria neural. Entonces, dentro de nuestro proceso cerebral, nuestra conciencia se divide en 4 etapas de energía, entre 0,02 Hz hasta 27 Hz. Entonces tenemos el estado más profundo, es el delta. Entonces, el estado delta va de 0,02 hasta 3 y poco, donde teóricamente es el área del coma, donde está el registro de información del miasma. Entonces vamos a entender, cuando pasamos por algún proceso traumático o lo que sea, la información queda. Se almacena como memoria celular un miasma, ¿cierto? Elemental de miedo, culpa, ira, un miasma en este sentido que está asociado a un contrato. Hasta ahí es problema. Mira, de 0,2 a 3,5 hercios es un estado de coma. Ni siquiera en sueño profundo se alcanza esto. Después tenemos el estado teta. De ahí viene el término de esa técnica Theta Healing. ¿Por qué? Porque teóricamente es en teta donde comenzamos a modificar los contratos. El problema es que alcanzar el estado teta, que está entre 3,5 a 7, es difícil. Luego tenemos el estado alfa, que va desde 7,3, 7,4 por ahí, hasta alrededor de 13. Y de 13 hasta 27 es el estado beta, que es el normalmente consciente. Entonces, alfa, que es el más conocido, estado de vigilia, es ese estado cuando hacemos meditaciones, donde estamos semidespiertos. En realidad, en alfa estás medio inconsciente, es decir, estás parcialmente desconectado de tu cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros contratos son memorias, información de un decreto, de una situación que aceptamos por varios factores. Entonces, cuando empiezas a manipular esto, estás tocando una red electromagnética de información. Es como una red neuronal, pero no solo de tu cerebro, sino de todo tu cuerpo, ¿no? O sea, el dedo gordo del pie tiene memoria, el hígado tiene memoria, tu piel tiene memoria, ¿entiendes? Entonces, este tema de la memoria corporal se aborda mucho en los estudios de la cienciología. Solo para que se den cuenta que no soy el único que habla de esto. Varias escuelas hablan sobre la memoria celular, el miasma, la memoria recesiva, ¿cierto? Es decir, tienes miedo de algo sin saber por qué, pero lo tienes. Porque en algún momento tú, tu padre, tu madre o tu abuelo vivieron algo tan impactante que generó miedo, dejó secuelas. Y eso lo heredas genéticamente, que es el trabajo del biólogo profesor Hubert Sheldrake. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vayas a limpiar el contrato, obviamente al principio no podrás, ya sea porque te enfermarás o porque te desmayarás. Entrarás en estado teta sin darte cuenta, entonces no sabrás si realmente limpiaste o no. ¿A merced de qué quedas? De tu anclaje que te está ayudando. Pero, ¿cuál es la cuestión? Aunque el anclaje haga la limpieza, ¿en qué sentido?
va al umbral o a una prisión cualquiera del umbral, libera y corta tu conexión con EGUM y quita el implante, pero tu proceso celular aún no está limpio. Tu EXU, tu operador, no puede intervenir en tu proceso celular. Eso depende de ti. Puede atrapar al EGUM, al Kiumba, a la entidad obsesora, alejar al Grey, al Z que está contra tu contacto, que tiene el contrato en mano diciendo no, es mío. Todo eso puede manejarlo y redirigirlo. Pero el aspecto biológico tuyo depende de ti. Así que mientras entrenas meditaciones y trabajo personal en casa, aprendes a pasar de beta a alfa. Y quién sabe, con el tiempo, de alfa a teta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Por eso uso los Merkabas de protección. Cuando usas el Merkaba, una geometría sagrada, estás entrenando con energía de Melquisedec. Estás entrenando en la jerarquía de Melquisedec para recibir su apoyo. Así, todos los Merkabas de geometría sagrada están conectados a tus células. Por ejemplo, el cubo de Metratón es muy usado porque su estructura piramidal, como el átomo de carbono. Cada vez que usas un átomo de carbono, una figura piramidal, alteras la memoria celular del cuerpo. Cada vez que usas una estructura como una esfera de 6 puntas, manipulas moléculas de agua, el cristal acuático, recuerda el trabajo del Dr. Emoto. Entonces, ¿por qué se usa el tubo, el cubo de Metatrón, que está compuesto de qué? De pirámides invertidas. Así tienes acceso tanto a la memoria celular traumática de las emociones, que es molécula de agua, como a la información traumática hereditaria del carbono. Entonces, en esta configuración, manipularás la información que está en tu subconsciente a nivel de trauma, que son tus ondas neuronales, y al mismo tiempo trabajarás con la piel, la carne. Así, los contratos se eliminan en procesos sucesivos. Por eso les dije, no es en una meditación, no lo lograrás. Entonces estás ahí, con tu plexo solar brillando en la esfera de luz, dentro de un cubo de Metatrón, en Yahwich, puedes empezar a sentir dolor, ganas de llorar, angustia, rabia o desmayarte, dormir. ¿Por qué? Porque has llegado a una situación que no puedes enfrentar. Entonces tendrás que volver a ella. Hasta el momento en que sientas que has trascendido ese proceso, entonces cuando llegues a la trascendencia y sientas así, me liberé, ese contrato se fue, pero vendrá otro. ¿Por qué? Imagínense, en nuestras decenas de encarnaciones, solo en la Tierra, ¿cuántos contratos ya hemos asumido? Los contratos están ligados a creencias religiosas, emocionales, amorosas y más. Así que no piensen que tenemos media docena, tenemos miles de contratos o quizás millones. Entonces no hay que desanimarse, tenemos una eternidad por delante, sea en el plano físico o extrafísico, nos queda mucho por desarrollar. Es necesario que empecemos a entender que romper contratos, ante todo, es un despertar de la conciencia, y la presencia del anclaje es fundamental para tener éxito en esto. Por eso en la sanación cuántica, en todos mis cursos, siempre enfatizo que tu anclaje y el nombre del mentor son claves fundamentales para reconectarte con la jerarquía tronada y otras jerarquías estelares, hasta activar el cuerpo criogénico para limpiar y cortar lo necesario. ¿Otras escuelas tienen estas condiciones? Probablemente sí, pero no lo abordan de esta manera. La gente no entiende esto, no lo sabe. Quiero que entiendan que limpiar contratos es posible, pero no es algo simple como dicen algunos. Si medito 3 veces por semana, ya está resuelto. Aún estás con una cucharita pequeña sacando arena de un camión gigante. Así que comprende que romper el contrato depende de tu intención, tu corazón, más la presencia de todo el equipo espiritual para un propósito regular y frecuente de un trabajo de limpieza. Un contrato, a veces, puedes limpiarlo en una meditación, pero muchas veces son 10, 12, 15 meditaciones por nuestro proceso traumático. ¿Qué va a pasar? Estarás allí en tu Merkabá, hermoso, maravilloso, el Yavich abierto, toda la jerarquía y tal, y cuando llegue tu guía, dirá, hijo mío, pero fuiste tú quien aceptó este contrato. Entonces, ¿quieres deshacer el contrato? Libera primero a los demás. ¿Pero a quién debo liberar?
a todos los que crees que tienes derecho a mandar en sus vidas, a todos los que crees que tienes derecho a controlar. Entonces, ahí empieza a doler, porque de una forma u otra queremos controlar para tener poder. Así que mientras no liberas, no te liberas de tu contrato, porque es solo reacción. Y esto es muy difícil de aceptar en nuestra vida, porque, por ejemplo, cuando para quien es padre o madre de familia, no, pero yo soy responsable de mis hijos, soy responsable de mis hijos, familia, tal. Ahí me pregunto, ¿responsable hasta qué punto? ¿Entiendes? ¿Hasta qué punto tu responsabilidad puede o no interferir en el libre albedrío de esa persona? Entonces, por eso muchas veces tocar ciertos contratos es doloroso, porque efectivamente esos contratos tocan nuestros lazos familiares. ¿Cuántas veces en el pasado no asumimos contratos de poder, disputa de poder, de ganarle a otro tipo, hasta de robar fortunas, etcétera, la parte de heredad, de herencia? Y hoy, esa persona que jodiste es tu hijo, tu hija, tu pareja. Y ahora, ¿entiendes? Entonces estás viviendo una relación de rescate, el famoso rescate kármico. Entonces, mientras no entiendas eso, no puedes limpiar ese contrato. ¿Entiendes? Por eso, cuando se habla de limpiar contratos, es necesario trabajar con la energía del perdón. Por eso usé en el ejemplo de las esferas de luz en los chakras el rosa del amor, la compasión y el perdón. No sirve lanzarse al rayo violeta para transmutar si no usas el rosa. Tanto es así que el violeta está hecho de rosa y azul. Cuando te lanzas al violeta diciendo quiero transmutar, entras por voluntad, que es azul, no por el corazón, que es rosa. Todo trabajo de ruptura de contratos exige compasión, y eso viene del rosa, de la jerarquía de Rowena, Víctor, Victoria, Kuan Yin, Jesús. Entonces, cuando trabajas con esa energía, ¿a quién debes tener en tu anclaje? Toda la jerarquía blanca, toda jerarquía funfun, toda jerarquía de orishas que visten de blanco, que son las jerarquías de Sananda, Mika, Miguel, para comenzar a limpiar mediante el perdón y el proceso traumático que tenemos de contrato. Entonces, ¿qué va a pasar? Estás en tu Yavich, en tu octaedro, en la Merkaba que elijas, estás llamando a las entidades. Tienes que autorizar el anclaje a las entidades que se están manifestando, a limpiar y cortar, aunque duela. Ahí viene el problema. La ruptura de contrato duele. ¿En qué sentido? No dolor físico, dolor emocional. Porque estamos tan acostumbrados a vivir bajo ese arquetipo que cuando empieza a desmoronarse, surge el miedo a lo nuevo. Normalmente cuando empiezas a trabajar en la ruptura de contratos, entras en el ciclo de exhumaré, nuevo ciclo de vida. Todos temen a exhumaré, porque comenzar algo nuevo es desconocido, prefieres quedarte con lo viejo, con el pasado, porque el pasado ya lo conoces. Este es el problema de romper contratos. Cuando realmente rompo un contrato, ya no me sirve, pero empiezo una nueva etapa en mi camino, en mi vida física, profesional, financiera y familiar. Y muchas veces esto genera miedo, pánico, así que retrocedo y no logro romper el contrato. Así que noten que hablar de contratos es fácil. Limpiar es mucho más difícil porque los mecanismos están disponibles, pero chocan con nuestra integridad y capacidad para disolver contratos, donde renuncias al poder, renuncias a tenerlo en tus manos y lo entregas a la divinidad, a las jerarquías espirituales que nos apoyan. Este es uno de los mayores desafíos de nuestra maestría. Así que es uno de nuestros mayores desafíos para la ascensión, liberarte de los mecanismos que te aprisionan en la ilusión de los hologramas del poder. Por eso insisto en decir, incluso con los cursos Melquisedec que imparto, el trabajo es una cucharadita diaria, limpiando, quitando cosas, meditación y más meditación. Obviamente no sirve de nada. Una vez en Lisboa, en el Sheraton, durante una conferencia con casi 500 personas, un alumno se levantó reclamándome públicamente: Rodrigo, ya hice tus cursos, llevo 2 años contigo, meditando cada día igual, y mi vida no avanza. Me cuestionó así, delante de todos, y le respondí: mira, ¿cuántas encarnaciones tienes aquí según tu iniciación? X. Bien, ¿entonces crees que con 2 años de meditación vas a limpiar, no sé, creo que eran unas 143 encarnaciones? ¿Crees que en dos años de nuestra vida vas a limpiar 143 encarnaciones con un promedio de 60 años por encarnación? Obviamente no. Este es un ejemplo de la prepotencia humana.
El incumplimiento de contrato ante todo es un acto, una actitud de humildad, de reconocer que uno se equivocó. Entonces, mientras no reconozcas que te equivocaste, la jerarquía espiritual no puede ayudarte, porque no fuiste lo suficientemente humilde para aceptar tu error. Entonces, estás con la energía del ego, la vanidad, la ilusión. Así que fíjense que el contrato se elimina de nuestras vidas en la medida que tenemos un despertar de conciencia. El despertar de la conciencia es, entre otras cosas, aceptar que erraste, tener la humildad de decir, mira, perdón, Padre mío, me equivoqué. Muéstrame el camino, estoy dispuesto a empezar de nuevo, a intentarlo, pero guíame. Entonces, esta actitud es difícil. No es fácil, porque duele, incomoda, porque sentimos esa sensación de fracaso. Dije, joder, estoy aquí, no sé, 60 encarnaciones y he fallado una vez más. Así que date cuenta que muchas veces el sentimiento de fracaso es tan profundo que fracasamos de nuevo porque no tenemos valor, no tenemos, como suelo decir, suficiente hombría o coraje para enfrentar esa situación otra vez. Sí, amigos míos, entonces romper un contrato tiene otro factor que duele más, que es el peor de todos, creo, el desapego. Cuando empiezas a liberarte de los contratos y a liberar a otros de tu contrato, ellos se irán de tu vida. Hijos, esposa, marido, padre, madre, trabajo. Te quedas sin nada. Este es el ciclo de exhumaré, del que ya he hablado. O sea, limpias lo que ya no necesitas y comienzas de cero. Eso duele, eso da miedo. No, quiero volver atrás, porque quiero seguir con lo que sabía que era mi puerto seguro. Entonces el desapego es uno de los factores más importantes dentro del entrenamiento de la humildad. Aceptar a los vecinos, al Padre y a Dios. Esto es difícil. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entras en el camino del desapego, serás probado, porque la gente se irá, volverá, u otros aparecerán en la misma frecuencia que necesitas. Lo digo porque ya he pasado por esto y duele tanto que lloras, golpeas la pared, maldices a todos con rabia. ¿Por qué? Tú dices, carajo, ¿me abandonaron? No, te estás liberando de la ropa vieja. Entonces, tirar a la basura la ropa vieja sin contar la parte económica que duele por el apego que tienes a esa ropa. Imagínate, caramba, usé esa camisa, esos pantalones tantas veces en mi vida. Pues sí, lo usaste, ya no sirve. Entonces, esta parte es más complicada cuando se habla de romper un contrato, porque empezarás a notar que tu hijo, tu padre, tu esposo, es decir, tu conjunto de familiares y personas están relacionados con tus contratos que debes limpiar. Cuando limpias eso, estás abierto a una nueva energía que el universo te traerá, a una nueva etapa de despertar consciente, de evolución, para poder limpiar otros contratos relacionados con estas personas. Ahí es donde funciona el anclaje. Es en este momento, gente, que dentro de nuestro trabajo, lo que recibo y enseño, que tienes un apoyo fantasma en tu anclaje. Confía en tu jerarquismo. ¿Cuántas veces he tenido señales así de decir, dame una prueba? Joder, esos tipos conocen esas pruebas que no tienen solución y decimos, no es posible. No, o dame otra, porque esta me parece una tomadura de pelo. Luego viene la segunda, la tercera, y tú, joder, no es posible. Comento esto porque sé que muchos de ustedes me están viendo y ya pasaron por esto o están pasando. ¿Cuántos de ustedes no desafiaron a sus guías y ellos dieron pruebas y dijeron, joder, es porque no queremos aceptar, porque duele? Entonces, uno de los factores, por ejemplo, que es muy serio en nuestra área, es el desapego a la vida. ¿Cuántas veces no tuviste que dejar ir a un padre, una madre, un tío para desencarnar? Ah, no, pero es mi tío, lo amo, tiene que estar a mi lado. Deja que se vaya, deja que complete su ciclo y siga al otro lado. Eso es apego. Todos ustedes quieren ascender, pero no quieren morir. Así que piensa, ascender es ir a otro plano, es dejar esto, es tu desapego de esto. No significa que no vayas a cuidar tu cuerpo. No, mira, mientras tienes el cuerpo físico debes cuidarlo, porque es lo que te mantiene aquí. Pero cuando llegue el momento de hacer el pasaje, que es el fin de tu contacto físico aquí, debes estar listo para hacerlo. Entonces, saber hacer el pasaje es uno de los secretos principales para cortar el contrato. Entonces, ¿cómo cortas el contrato de la vida? Viviendo bien. O sea, cuando estés al final de tu vida dirás, mira, vaya, viví bien, lo disfruté. Hice todo lo que necesitaba, todo lo que quería aprender, lo hice, no me arrepiento de nada, me voy en paz. Así que cuando sales en paz no tienes remordimiento, no tienes culpa, no necesitas volver. Ya has ascendido.
Llegas al otro lado con este bagaje de información que estás recibiendo, así que ya sabes que encontrarás maestros, submaestros, tronados, coronados, seres interdimensionales. Encontrarás todo, hasta tu cuerpo criogénico. Luego concluyes algunas cositas aquí en el plano astral y termina. No necesitas reencarnar de nuevo, como explico mucho en el DVD de la ascensión. Entonces, gente, ¿cómo descubrirás si ya has trascendido el contrato o no? Cuando cambias de personalidad. Cuando cambias tu personalidad, haces lo que llamamos transmigración consciencial. Es decir, cuando cortas un contrato, eliminas una situación, has eliminado una ropa sucia, viene una nueva. ¿Qué viene? Nuevo estado de conciencia, nuevo nivel de percepción sensorial, mediúmnica e intuitiva que antes no tenías. ¿Por qué? Porque eliminaste una ropa vieja, un equipaje que no permitía que esto llegara a tu vida. Entonces accedes a nueva información, a una nueva personalidad, a una nueva forma de ser. Has cambiado. Eso es señal de que ya has limpiado un contrato, por lo menos. Así que cuando evalúes ese cambio de personalidad, fíjate que lo voy a notar con la sexualidad, que es una de las partes que más nos afecta en las relaciones amorosas. No olvides que usamos mucha energía del poder de posesión sexual hacia nuestra pareja. Esto es algo muy serio que trascender. Cuando notas que tu relación con padres, madres, hijos, todo ha cambiado, tu relación con el universo es más ligera, es porque limpiaste tu contrato. Al menos. Lógicamente vienen otros a continuación. Así que todo incumplimiento de contrato es una transmigración de conciencia, es decir, desechas lo viejo y adquieres nueva información, un nuevo estado de vida para continuar avanzando hacia tu ascensión. Esto es romper contratos. La meditación es uno de los mecanismos más prácticos y económicos que puedes hacer en casa sin gastar dinero, mediante el cual te vas autodisciplinando. Por ejemplo, tengo amigos que lo practican mucho dentro del Tai Chi, del Kri Yoga o del yoga mismo. Mientras practicas yoga, Kri Yoga o Tai Chi, trabajas en las meditaciones y en la ruptura de contratos. Entonces, tú eliges lo que es mejor para ti. Pero la idea es que entrenen con anclaje, usando estos merkabas que ya he mencionado, esta ruptura de contratos para que ustedes comiencen a liberarse y eliminar todos esos efectos que no son muy agradables. Es obvio, amigos, que no soy dueño de la verdad, pero según mi experiencia, cuando empiezas este camino, si no limpias contratos, estarás dando golpes en vano. Cada vez que entras en alfa y tiendes a caer en teta, puedes acceder a registros de memoria muy profundos y traumáticos, así que ahí es donde el anclaje debe estar contigo. Por eso la presencia de los ayudantes del anclaje es fundamental para eliminar el proceso traumático y el punto clave, el núcleo del contrato junto con el anclaje, porque ahí entras en teta, alfa y haces la remoción. Claro, no entras en estas etapas al principio, a veces te llevará meses o años llegar a ese estado de conciencia, pero es posible, no es imposible. Entonces, básicamente eso, mis hermanos. Sí, romper contratos depende de ustedes, de nuestra humildad, nuestro querer y del anclaje. Es el anclaje quien hará la intervención por nosotros con los grises, los zetas, los reptilianos y los otros grupos, incluidos los eguns y los clones del umbral de las ciudades tecnológicas. Entonces, sin el anclaje, no puedes limpiar esto. Es necesario el anclaje, ¿vale? Así que, para quienes no son mis alumnos, pueden usar los amparadores, los guías, los orishas, lo que ya tienen, que es real, está en sus vidas y funciona. Para quienes tienen mis cursos, saben que el anclaje abre un espectro mucho más profundo, especialmente para quienes ya hicieron la metría y tienen acceso a este anclaje aún más profundo. ¿De acuerdo, amigos? Muchas gracias. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. A través de Sonora 1500 AM, en el programa Encuentros con Vilma del Mar, tendremos los lunes de Encuentros de Vida y Emprendimiento. Separa tu espacio de 1 hora o media hora para visibilizar tu producto o servicio,
Contáctanos al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Bueno, y no me resta sino decirles que sigan comunicándose con nosotros al 320-529-6161 para que comentemos estos temas. Ya vamos a organizar un espacio donde así sea una vez al mes nos podamos reunir, compartir estos temas, con las preguntas que tengan, con las inquietudes, para retroalimentarnos todos. Entonces, qué bueno, hay cosas bien bonitas que vamos a ir organizando y que todo por la motivación que ustedes nos dan de estar siempre allí juiciositos a través de Sonora 1500 y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Entonces, tenemos bastantes cositas por hacer. Sean felices, a eso vinimos. A través de Sonora 1500 AM, en el programa Encuentros con Vilma del Mar, tendremos los lunes de encuentros de vida y emprendimiento. Separa tu espacio de 1 hora o media hora para visibilizar tu producto o servicio. Contáctanos al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. Llega a Sonora 1500 AM, Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar, lunes a viernes, 7 a 8 de la noche, en Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Desde la Red Sonora Radio y su